Hola, soy Camila, estamos en un espacio de AEQI, estamos con Diego Romero, vamos a hablar hoy sobre el Alzheimer. Diego, cuéntanos qué familiar tuyo tiene esta condición y cómo se ha desarrollado. Bueno, la persona que tiene esta condición es mi abuelo materno. Eh, Lleva más o menos 2 años desde que se diagnosticó y pues ha evolucionado un montón y ha cambiado mucho la forma en que nos aproximamos a él. Es una de mis figuras paternas, entonces pues es una enfermedad que pega duro en mí. Mi mamá vive cerca de él, entonces pues ha sido complejo. ¿Quiénes son los cuidadores principales de tu abuelo? Los cuidadores principales de mi abuelo es una tía que vive con él, hasta hace poco una nieta que vivía ahí, y se van rotando de acuerdo a disponibilidad. En el caso de mi mamá es un poco más complejo porque ella tiene movilidad reducida en un 75%, entonces siempre decimos que pues es una persona con movilidad reducida cuidando a una persona con Alzheimer, pero la logran. Es una pregunta que todavía no sé responder bien, pero lo logran y ellos son los cuidadores. ¿Cuántos años tiene tu abuelo? Mi abuelo tiene 87 años recién cumplidos, esa es su edad. ¿Y a qué se dedicó en su vida? Mi abuelo, bueno, en mi cabeza fue bombero. Cuando yo era niño era bombero, entonces se imaginarán lo que es tener un abuelo bombero. En el colegio no me creían y un día fue vestido de bombero y mi hijo también lo ha visto. Él trabajó con electricidad toda su vida y con bandas de frenos. Entonces se volvió como técnico en eso, se especializó en eso y vendía bandas y vendía frenos y montó un cuerpo de bomberos voluntario. Entonces durante muchos años pues mi abuelo era bombero. ¿Cuándo empieza la sintomatología del Alzheimer en tu abuelo? No hubo episodios extraños, creo que en un control y pues las personas que viven con él empiezan a darse cuenta que se le olvida bañarse o que se le olvidan ciertas cosas. Entonces es una persona que tenía rutinas muy marcadas, entonces se levantaba a la misma hora, abría su almacén, hacía la limpieza, hacía el café y empezaron a notar que esas rutinas empezaron a cambiar. Y pues obviamente al ver esas rutinas cambiantes fueron al médico y rápidamente pues le hicieron los exámenes y le diagnosticaron esto. ¿Cuál es el concepto que tú o tus familiares tienen sobre el Alzheimer y si este concepto se ha modificado antes y después del diagnóstico? Yo recuerdo mucho una llamada a mi mamá llorando, como muy consternada con el diagnóstico, como tiene Alzheimer, estamos tratando de hacer algo. Justo fue en un momento que también hubo como un problema familiar y tocó que todos estuviéramos cerca, entonces pues empezamos a notarlo. Eh, Creo que el concepto es como mucha angustia porque se afecta mucho el ego de uno. Creo que al no reconocernos, al no reconocer ciertas cosas, pues uno lo primero que hace es sentirse mal, pero pues se le pasa relativamente rápido. Hay algo bueno para responder la segunda parte de la pregunta y es que con el tiempo eso, él no sabe quién soy yo y él no sabe quién es mi mamá. A veces reconoce a algunas personas o las confunde con otras, pero él sabe que todos los que estamos ahí lo estamos cuidando. Él sabe que todas las personas que estamos ahí somos su familia. Entonces se genera una confianza que es difícil de explicar. Eh, yo a veces digo, a él se le olvidan las cosas, pero no se le olvida a quien lo quiere. Y eso ayuda mucho a que se pueda llevar la enfermedad. Hay algo que mencionas y es que todo va muy ligado al comportamiento de tu abuelo. Sí. En cuanto a lo emocional, ¿cómo ha sido ese cambio en él? Mi abuelo siempre fue una persona muy tranquila, muy sonriente, muy colaborador y eso no ha cambiado. Yo creo que él era una persona muy auténtica antes de esto y se nota. Lo que he leído yo de esta enfermedad y lo que he visto en otros pacientes es que esas cosas que uno aprende a contener ya se le olvidan. Entonces creo que él nunca tuvo que contener su tranquilidad, entonces sigue siendo una persona tranquila. Él tuvo una hermana
que murió también hace poco de un cáncer, pero también los últimos años tuvo Alzheimer, y ella sí tuvo una infancia muy violenta porque fue raptada y vivió en la calle y convivió un montón de cosas que la llevaron a ser una persona violenta, que asumo yo que con los años lo reprimió, pero con el Alzheimer volvió. Y eran episodios muy difíciles porque peleaba con los porteros, con los hijos, sacaba cuchillos, o sea, porque estaba como en defensa constante. Con mi abuelo no pasa esto. Con mi abuelo pasa que él te sigue el juego de un chiste, te sigue el juego de una canción, entonces es mucho más fácil. ¿Todavía puedes entablar una conversación con él? Es lo que uno más intenta hacer todo el tiempo. Creo que a veces se nos olvida que vivir es como hablar con las personas. Entonces es difícil, pero uno se inventa cualquier historia y él le va contando. Él se acuerda de cosas de hace muchos años, se acuerda de lugares, se acuerda de ciertas personas, asume que están vivas, entonces uno le sigue la conversación y puede fluir. Pero pues obviamente estamos jugando a conversar. Logísticamente, en cuanto al entorno familiar y también social, ¿cómo ha sido ese proceso para ustedes? Es complejo porque suena egoísta, pero todos quieren también vivir su vida y nadie espera que al final de la vida de su papá tenga que estar condicionada a que no puede tener un fin de semana, que no puede salir, todos tienen sus hijos y demás. Entonces, lo que yo veo desde afuera, obviamente, es que hay conflictos por cuidarlo, porque no lo cuida así, porque no le hace esto, porque le habla así, porque le dice esto. Creo que no tenemos una salud pública que nos enseñe a ser cuidadores, ¿sí? Entonces, ante un caso de Alzheimer, pues te dan unas recomendaciones generales, pero no hay un seguimiento. Si uno tiene el dinero, pues puede tener una persona que le pague uno por ser tolerante, pero es una persona ajena. Entonces sí cambia mucho el entorno familiar, hay mucha frustración, cada uno se aproxima a él de la manera que quiere o puede, y cada uno juzga de esa manera que quiere o puede el otro. Entonces creo que eso lo hace más difícil. En cuanto al entorno social, pues mi abuelo era una persona muy sociable, una persona muy conocida en donde él vive en un pueblo en el Tolima. Porque era bombero. Porque era bombero, exacto. Entonces mucha gente lo conoce. Yo recuerdo de niño que él me mandaba a comprar algo y decía, diga que yo después voy y pago porque usted es nieto de Julio Barón. Entonces yo iba y mi abuelo era como una personalidad. Entonces socialmente hay mucha gente que lo visita, que lo saluda, que lo conoce, que lo busca, que lo cuida. Porque donde él vive, él se ha salido varias veces y la gente que lo conoce pues lo cuida y está pendiente de él. Hace poco le regalé una manilla con sus datos, pues su RH, el teléfono, todo, y él le habla a la manilla. Entonces le habla o la limpia, porque dice que es una joya que él tiene, que es muy fina y que tiene que tener limpia. Entonces, pues cambian muchas cosas, o sea, uno empieza a valorar otros detalles. ¿Cómo cambia la perspectiva de tu vida frente al envejecimiento luego de tener esta experiencia con tu abuelo? La mamá de él, mi bisabuela, fue una persona muy cercana a mí, que murió también cuando yo era muy joven y ella muy anciana. Entonces esa conciencia de viejo igual a muerte, que suena demasiado racional, existe, pero ahora es otro momento de mi vida. Yo tengo una familia, tengo un hijo, y el miedo no es el miedo a estar viejo, sino el miedo a perder cosas que creíamos que podían estar siempre. Creo que una figura como la de mi abuelo, bombero, una persona súper fuerte, que estuvo pendiente de su familia, pues no deja de doler, ¿sí? Prepara un poco el dolor. Él no va a morir de Alzheimer, porque el Alzheimer no mata. Él va a morir de otra cosa, pero el Alzheimer hace que muchas cosas, como su dieta cambia. Él a veces no come. Hace poco mi mamá me dijo una frase que fue: a mí lo que más me duele es que él no coma. Y claro, cuando uno cuida a alguien, busca que coma bien, que duerma bien, que esté bien, y él hay muchas cosas que no está haciendo bien. Entonces ahí es donde uno se preocupa con la vejez del ser querido. ¿Esta preocupación es desde el miedo? Sí, claro, sí, el miedo. Y creo que él también expresa mucho miedo.
Yo creo que una persona que, no sé, se le olvide todo lo que está pasando, creo que el primer lugar al que llega es el miedo. Porque no sabe dónde está, no sabe quién es, y encuentra algunos patrones que le hacen confiar y le bajan el miedo, pero yo sí lo veo muy asustado siempre, confundido y demás. Y pues en general para mí, y creo que para mi mamá, que es la persona que lo cuida, sí es entre el miedo y el dolor, sí, el dolor a perder. Es eso, que al final nos estamos aferrando a cosas inevitables, porque la muerte es inevitable, pero está bien sentirlo también. ¿Cómo crees que influye el amor en el cuidado y como en el afecto que le tienes a ese familiar? Yo creo que todas las emociones, el miedo puede tener cosas positivas, porque el miedo te puede salvar o te puede alertar de cosas. El amor es una palabra muy fuerte, pero yo creo que el amor de abuelo es muy diferente al amor de papá. Es un amor un poco más compinche contigo, más sabio, más alcahueta, más, no sé, mi abuelo me recogía en el colegio y después yo le decía hagamos tal cosa y no lo cuestionaba. Y creo que ese amor hace parte como de la formación de uno, como tener esa persona que no le pone límites al cariño, pero tampoco a la vida. Es como usted puede hacer lo que quiere, yo lo quiero todo lo que usted quiera. Que con los papás pues no puede pasar porque te están educando de alguna manera. Entonces creo que perder esos vínculos para uno como nieto pues es muy complejo, porque no existe otra persona que te dé ese amor, ni siquiera tus papás, ni tus hermanos, ni tu pareja, ni tu hijo, nada, ¿sí? Entonces pues estoy tratando de definir lo que me puede llegar a doler del amor, y es inevitable, así quiera ver algo positivo, tratar de ver algo negativo, porque ahí pues es un ser querido. Diego, para finalizar, ¿cómo crees que podemos actuar como sociedad o empatizarnos un poco más frente a diagnósticos como el Alzheimer? Y pues no solamente como el Alzheimer, enfermedades que son bastante contundentes en la vida de las personas. Yo creo que no debemos guardarlas, yo creo que debemos hablar abiertamente de la salud, creo que debemos buscar ayuda, creo que debemos tener mecanismos mucho más asequibles y accesibles a la información. Creo en la vejez digna, creo que las personas que son ancianas merecen un trato justo, creo que en muchos casos a esas personas sufren de abandono por su enfermedad, por su condición, por lo que sea, porque no tenemos los mecanismos ni físicos ni sociales para hacerlos. Entonces una familia toma una decisión más por plata y por tranquilidad que pensando en la persona. Creo que no está mal que existan ancianatos, creo que no está mal que existan clínicas, tampoco está mal cuidar en casa, pero tiene que haber opciones, y a veces estamos muy limitados en opciones sin acompañamiento. A mi abuelo le diagnostican esto y es como que te dan una información, pero cada cual ve cómo lo hace. De pronto un acompañamiento psicológico podría haberle ayudado a mi mamá, a mis tíos, a mis tías, a los nietos. Yo no lo estoy cuidando todo el tiempo y pues es un tema constante en mi cabeza que yo trato con mi psicóloga. O sea, esto es un tema que yo trato con mi psicóloga porque pues es mi abuelo. Pero no sé si todas las personas que estamos alrededor de mi abuelo están dispuestas a hacerlo, ni sé si yo lo estoy haciendo bien, ¿sí? Entonces de pronto más acompañamiento nos ayudaría a ser una mejor sociedad. Diego, muchas gracias. A ustedes por invitarme.